Ante todo, buenas tardes. Somos el grupo 5 conformado por Sara Salazar, Fabián Ramos, Juan Rafo, Silvana Solórzano y quien les habla, Elka Rivera, y vamos a presentar nuestro portafolio final del ecosistema bofedal. El ecosistema bofedal consta de un área de 54.817.441 hectáreas. Este ecosistema este ecosistema abarca una superficie aproximada del 0,41% del territorio nacional del Perú. Este ecosistema está distribuido por diferentes departamentos, en los cuales podemos ver que se encuentra en Cajamarca, en Piura, en La Libertad, en Ancash, Lima, Junín. También está en Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua, Tacna, Huancavelica y Ayacucho. Seguimos con las características del bofedal. Los bofedales se caracterizan por su capacidad de absorber agua como una esponja y regular su gradual eliminación. Esto se debe a la naturaleza porosa y al crecimiento dominante y compacto de juncáceas como el Oxycloe andina y la Disticha muscoides. El alto contenido de materia orgánica en bofedales permite la captación y acumulación de agua en el suelo para luego liberarla lentamente. Estos bofedales se clasifican por ser naturales y artificiales. Los bofedales naturales son producto de la inundación proveniente del deshielo de los nevados, ojos de agua y de la precipitación. Y los bofedales artificiales son productos de la mano del hombre, construidos y regados. Los bofedales permanentes tienen la capacidad de recibir el recurso hídrico durante todo el año, mientras que los bofedales temporales tienen la capacidad de recibir el recurso hídrico por medio año o solo para la estación lluviosa. También es un sistema compuesto por un biotopo, seres inertes, y una biocenosis, que son seres vivos, las cuales van a llevar a cabo una multitud de complejas interacciones entre todos los componentes presentes. Para que un ecosistema funcione, debe existir interacción entre los seres vivos, los cuales interactúan entre sí. Asimismo, estos deben interactuar con el medio inerte, así como los seres inertes interactúan entre sí. Además, este ecosistema sustenta a la mayor parte de los camélidos sudamericanos, especialmente alpacas, y constituyen parte de la belleza escénica del paisaje. Los bofedales se diferencian en función de la altura, de su ubicación, calidad, cantidad y permanencia del agua que los riega. Así, los bofedales se ubican en el alto andino semihúmedo, altiplano semihúmedo, altiplano semiárido y alto andino semiárido y árido. ¿Cuál es la importancia que tiene el bofedal para la región de influencia? En general, la importancia de un bofedal consiste de provisión, como el suelo, para el combustible, forraje y las plantas medicinales, de regulación, purifica y regula el agua, almacena carbono, regula el clima y la protección del suelo, de mantenimiento, produce una formación de turba, biodiversidad y ciclo de nutrientes, de cultura, para la recreación, belleza y turismo, aunque la importancia de un bofedal varía según la perspectiva de un determinado grupo de personas. Para los pobladores de las zonas andinas, el bofedal sirve de forraje para alimentar al ganado. Para algunas zonas del Perú, especialmente en la zona central y sur, se usa el suelo de los bofedales como combustible para cocinar. Para el mundo académico, estudian el bofedal como almacén de carbono. En parques nacionales de lugares como Huaraz, los bofedales incrementan el turismo debido a la belleza paisajística. Pero en general, pero no menos importante, el bofedal es sinónimo de almacén de agua gracias a su capacidad de retener agua producto del desglaciamiento y para amortiguar inundaciones o huaicos. Factores ambientales abióticos. Como sabemos, los factores o componentes abióticos son aquellos químicos y físicos en el medio ambiente que carecen de vida. Sin embargo, son necesarios para el buen funcionamiento en un ecosistema. Por ejemplo, el suelo. Los suelos de los bofedales son planos, en depresión o ligeramente inclinados, permanentemente inundados o saturados de agua corriente, es decir, son suelos hidromórficos. Agua. Los bofedales son ecosistemas que cuentan con agua permanentemente. El agua que hay en los bofedales tiene mayor conductividad eléctrica por su gran cantidad de sales.
su pH será mayor a 7 y presentará valores negativos de potencial óxido-reducción. Clima. En un bofedal, la temperatura varía depende de su altura. Por ejemplo, un bofedal entre 3.000 a 4.500 metros sobre el nivel del mar, su temperatura media anual es de 5 grados centígrados, mientras que en el periodo sin hielo puede ser de 8.7 con un mínimo de 7 grados centígrados y máximo de 13,4 grados centígrados. Es probable que este tipo de valores sea considerado normal para este tipo de humedales altoandinos. Bueno, yo voy a hablar de la cadena alimenticia. El bofedal es un ecosistema de alta montaña que se caracteriza por una cadena alimenticia compleja. En este ecosistema, las plantas son los productores primarios y son consumidas por herbívoros como las llamas y las alpacas, que son presa de depredadores como el puma y el zorro andino. Además, los carroñeros como los cóndores se alimentan de los restos de los animales muertos. La alteración de este ecosistema puede afectar significativamente la cadena alimenticia, por lo que es esencial proteger y preservar el bofedal para mantener su diversidad biológica y garantizar la continuidad de la cadena alimenticia. En el bofedal existe una cadena alimenticia que se inicia con las plantas como productores primarios, los herbívoros como las llamas y alpacas también son a su vez depredados por animales como el puma y el zorro andino. Los carroñeros como los cóndores también forman parte de esta cadena alimenticia al alimentarse de los restos de los animales muertos. La alteración de cualquier nivel en esta cadena alimenticia puede tener un efecto, por así decirlo, negativo en el equilibrio del ecosistema, por lo que es fundamental proteger y preservar el bofedal y su biodiversidad. Ahora voy a hablar de los recursos naturales. Estos ecosistemas albergan una amplia variedad de los recursos naturales que son valiosos para el equilibrio del medio ambiente y el bienestar de las comunidades locales. Algunos de los recursos naturales presentes en los bofedales pueden ser el agua. Los bofedales actúan como esponjas naturales que capturan y almacenan agua de lluvia y nieve derretida, liberándola así gradualmente en épocas de escasez. Estas son una fuente esencial para la flora y fauna locales, así como para el consumo humano y las actividades agrícolas. También tenemos lo que es la flora y la fauna. Los bofedales son hábitats únicos que albergan una biodiversidad de especies de plantas y animales adaptados a las condiciones extremas de estas áreas de alta montaña. Tenemos también los pastizales y forraje. Algunos bofedales proporcionan pastizales naturales ricos en nutrientes que son utilizados por animales domesticados para pastoreo, como llamas, alpacas y ovejas, que son importantes para la subsistencia de las comunidades locales. Por último, tenemos los recursos medicinales. Algunas plantas que crecen en los bofedales tienen propiedades medicinales y son utilizadas tradicionalmente por comunidades locales para tratar enfermedades y dolencias. Como datos curiosos, los bofedales son zonas de descargas de aguas subterráneas. Esto quiere decir que ningún bofedal infiltra a las aguas subterráneas. La precipitación genera recarga que se transporta hacia las partes bajas de las quebradas. La descarga se da como evapotranspiración, es decir, las plantas absorben aguas subterráneas y la transpiran a través de sus estomas, descargando el agua como vapor de transpiración. Ahora hablaremos de los impactos ambientales del ecosistema, empezando por los impactos ambientales. A nivel global, se calcula que los humedales o bofedales cubren aproximadamente 12,1 millones de kilómetros cuadrados.
Sin embargo, la perspectiva mundial sobre los bofedales estima que su extensión ha disminuido rápidamente, con pérdidas del 35% desde 1970. Esta pérdida o degradación de los bofedales tiene efectos negativos en la naturaleza y en las personas. Las principales presiones sobre los bofedales se relacionan con cambios en el uso del suelo, como urbanizaciones, deforestación, rellenos, entre otras, alteraciones en la dinámica del agua, por extracción, intercepción, desvíos, entre otros, extracciones como la pesca, madera, pastura, etc., contaminación, ya sea agrícola, industrial o doméstica, introducción de especies exóticas invasoras y el cambio climático. Por ello, las principales problemáticas ambientales son el impacto de proyectos de desarrollo, la contaminación, la desecación, los rellenos, la urbanización, el avance de la frontera agrícola y pecuaria, el traspale institucional y las presiones de industrias e inversiones privadas. Las áreas degradadas de un bofedal. Un reciente reportaje resaltó el atentado que sufren a diario los bofedales de la Sierra de Lima, por parte de personas que extraen la cobertura vegetal de estos ecosistemas para venderlos como abono o tierra orgánica usados en jardines de las ciudades. Este sistema de depredación, que no se detuvo durante la cuarentena, hoy es una gran amenaza para estas zonas que regulan y almacenan importantes recursos hídricos. Uno de los lugares afectados es Santiago de Carampoma, provincia de Huarochirí, en la Sierra de Lima. En ese lugar, el bofedal Milloc es víctima de los champeros, quienes llegan en camiones a llevarse la cobertura vegetal que poseen, cortándolo en cuadrantes y dejando solamente tierra. Causas de los impactos ambientales. La causa de los impactos ambientales en los bofedales son muchas, y la primera causa que hace que este ecosistema se malogre son que la mayoría de personas utilizan su agua para regar sus sitios de chacra, como también lo utilizan las minas ilegales. Lo que también lo afecta es el sobrepastoreo y construcciones de vías terrestres sin un acuerdo de estudio ambiental. Y todo esto perjudica a los animales que viven en ese ambiente y a la vez a los que se alimentan de ellos. Por esta razón hay millones de animales que mueren por la contaminación del hogar. Según la geógrafa Daniela Machuca, en Santiago de Carampoma entre 2005 y 2016 se habían perdido 8.41 hectáreas a causa del champeo, es decir, una cantidad equivalente al 16,11 del humedal Milloc. Boris Ochoa, hidrólogo e investigador asociado del Imperial College de Londres, manifestó a ojo público que hay una interdependencia entre la vegetación, la tierra y el agua del bofedal, y cuando están en equilibrio pueden regular el flujo hídrico cuenca abajo, además de mejorar la calidad del agua, pues funcionan como filtros naturales. El reportaje también resalta que este tipo de suelo solo representa el 3% de la superficie del planeta. Además de mejorar la calidad del agua, pues funcionan como filtros naturales. El reportaje también resalta que este tipo de suelo solo representa el 3% de la superficie del planeta, pero almacena el 19% del carbono presente en los suelos. Por ello, aunque su presencia no sea tan notoria en comparación a praderas o desiertos, su valor ambiental es decisivo. Consecuencias de los impactos ambientales. Los bofedales, ecosistemas característicos de zonas húmedas de alta montaña, se ven gravemente afectados por los impactos ambientales mencionados. Estas consecuencias tienen un efecto significativo en la salud y la biodiversidad en los bofedales, así como en los servicios ecosistemáticos que proporcionan la disminución de la cantidad de forraje disponible. Es una de las primeras consecuencias observadas. Los bofedales son una fuente importante de alimento para una variedad de especies, incluyendo aves acuáticas, camélidos y otros animales herbívoros. La reducción en la disponibilidad de forraje limita la capacidad de sustento de estas especies, lo que puede llevar a poblaciones y afectar la cadena trófica. Además, la disminución de especies palatables en los bofedales de otro efecto negativo. Las especies vegetales preferidas por los animales herbívoros están disminuyendo debido a factores como la degradación del suelo y el cambio en los patrones de precipitación. Esto puede llevar a una reducción en la diversidad de especies y a un cambio en la estructura de la comunidad vegetal en los bofedales. Por otro lado, se observa una invasión de especies poco deseables en los bofedales afectados. La disminución de la competencia y la alteración de condiciones ambientales propician la propagación de especies vegetales invasoras que pueden desplazar a las especies nativas y alterar el equilibrio ecológico del ecosistema. Estas especies invasoras suelen tener una menor calidad nutritiva y no son consumidas por la fauna local. La desecación de los bofedales es otra consecuencia grave. Los cambios en los patrones de precipitación combinados con la extracción excesiva de agua y la alteración del flujo de los ríos y arroyos que alimentan los bofedales provocan una disminución en los niveles de agua y una pérdida de humedad en el suelo.
Esto afecta directamente a las especies vegetales y animales adaptados a las condiciones húmedas, pudiendo llevar a la pérdida total del ecosistema de bofedales. Además, los bofedales afectados también pueden experimentar salinización. La disminución del flujo de agua y la mayor exposición al sol pueden llevar a la acumulación de sales en el suelo, lo que dificulta el crecimiento de las plantas y reduce aún más la disponibilidad de forraje. La salinización también puede alterar la calidad del agua, afectando a los organismos acuáticos y a los animales que dependen de ella. Por último, los impactos ambientales mencionados pueden dar lugar a un incremento de plagas y enfermedades. La reducción de la diversidad vegetal y la alteración de las condiciones ambientales pueden debilitar la resistencia de las plantas a plagas y enfermedades, facilitando su propagación y afectando la productividad en los bofedales. Además, la disminución de la disponibilidad de alimentos y el estrés en la fauna local pueden hacer que sean más susceptibles a enfermedades, lo que puede tener efectos negativos en las poblaciones de animales. Ahora hablaremos de los objetivos de desarrollo sostenible, empezando por nuestra primera práctica ecoeficiente, la cual es el reciclaje de residuos orgánicos para compostaje doméstico. El tipo de contaminación ambiental que reduce esta práctica ecoeficiente es la contaminación por desechos orgánicos y también contribuye a la reducción de la contaminación del suelo y del agua. Los espacios que se benefician de esta práctica son los hogares, los jardines y las comunidades en general. Para empezar con esta práctica, necesitamos un recipiente de compostaje, residuos orgánicos, material seco que pueden ser hojas secas o papel triturado y agua. Los pasos a seguir son, primero, colocar el recipiente de compostaje en un lugar conveniente de tu hogar o jardín. Segundo, separar los residuos orgánicos en un recipiente separado en la cocina. Tercero, triturar o cortar los residuos orgánicos en pedazos pequeños para acelerar el proceso de descomposición. Cuarto, añadir los residuos orgánicos al recipiente de compostaje, alternando entre capas de residuos orgánicos y capas de material seco. Quinto, asegurarte de mantener una relación adecuada de carbono y nitrógeno en tu compost. O sea, añade más material seco si el compost está demasiado húmedo y más residuos orgánicos si está demasiado seco. Sexto, mezclar bien los ingredientes regularmente para promover la descomposición y evitar malos olores. Séptimo, mantener el compost húmedo, pero no empapado. Si es necesario, riega ligeramente el compost con agua. 8. Después de un periodo de tiempo, generalmente de 2 a 6 meses, dependiendo de las condiciones ambientales, el compost estará listo para usar. Podrás reconocerlo por su apariencia oscura y su textura desmesurable. 9. Utiliza este compost en tu jardín para enriquecer el suelo, mezclándolo con tierra o agregándolo a la cobertura de las plantas. Únete al compostaje doméstico y ayuda a reducir la contaminación ambiental. Al reciclar tus residuos orgánicos, no solo estarás disminuyendo la cantidad de desperdicios que terminan en los vertederos, sino que también estarás generando un valioso abono natural para tus plantas. Comienza separando los residuos orgánicos en tu hogar y establece un área de compostaje. Involucra a tu familia y amigos en esta práctica ecológica. Juntos podemos marcar la diferencia de la conservación del medio ambiente y crear un mundo más sostenible para las generaciones futuras. Ahora voy a hablar de mi práctica coeficiente y el nombre es sistemas de ahorro de agua. El tipo de contaminación ambiental es que reduce la cantidad de agua utilizada, que puede reducir la energía necesaria para tratar el agua. El ahorro de agua ayuda a reducir la contaminación y ahorrar combustible. El procedimiento de la evaluación de práctica de coeficiente, su paso a paso es equipar los grifos con boquillas que reduzcan el flujo, colocar dispositivos de descarga en los inodoros en 2 tiempos o cisternas de bajo consumo con capacidad limitada, reducir un tanque de agua de almacenamiento de agua de los inodoros, diseñar una cartilla para que el personal encargado de ciertas labores como limpieza, áreas verdes, tengan en cuenta las formas de ahorrar agua en sus respectivas labores. Considerar también la posibilidad de captar y utilizar agua de lluvia y promover la participación de los colaboradores a través de campañas de sensibilización. El nombre de la práctica de coeficiente es el reciclaje creativo. Esta práctica ayuda a reducir la contaminación por residuos sólidos y beneficia a hogares. El procedimiento para la elaboración de la práctica coeficiente, insumos y con sus insumos y paso a paso son los insumos necesarios para realizar esta práctica coeficiente son
Materiales reciclables tales como cartón, papel, plástico, vidrio, latas, etc. Tijeras, pegamento, pinturas no tóxicas y otros materiales de manualidades. Los pasos son: la clasificación de materiales son separar los materiales reciclables en diferentes categorías, papel, plástico, vidrio, etc. y colócalos en contenedores designados. Inspírate buscando ideas y tutoriales en línea para crear objetos útiles y decorativos a partir de materiales reciclados. Puedes encontrar inspiración para hacer manualidades como cajas organizadoras, lámparas, jarrones, obras de arte, entre otros. La recopilación de materiales se trata de reunir los materiales reciclables que necesitarás para tu proyecto de reciclaje creativo. Asegúrate de limpiar y secar los materiales antes de usarlos. Para la creación, utiliza tu imaginación y creatividad para transformar los materiales reciclados en nuevos objetos. Corta, pega y pinta y decora según tus gustos y necesidades. Para el uso y exhibición, utiliza los objetos reciclados en tu hogar, oficina o regala a los amigos y familiares. Exhibe tus creaciones como un recordatorio visual de la importancia del reciclaje y la reutilización. La invitación a que otras personas realicen la práctica coeficiente es: únete al movimiento de reciclaje creativo y convierte tus residuos en obras de arte. Al hacerlo, estarás reduciendo la cantidad de desechos que terminan en los vertederos y contribuyendo a la conservación del medio ambiente. Anima a otros a unirse a esta práctica ecoeficiente y juntos marquemos la diferencia. Reciclar nunca ha sido tan divertido y gratificante. Nombre de la práctica ecoeficiente. Aprender a separar los residuos. Tipo de contaminación ambiental que reduce la práctica ecoeficiente y los espacios que se benefician de esta práctica. Separar los residuos en los diferentes tachos de basura disminuye la contaminación del aire. Los residuos sólidos abandonados en los basurales a cielo abierto deterioran la calidad del aire que respiramos, tanto localmente como en los alrededores, a causa de las quemas y los humos que reducen la visibilidad y del polvo que levanta el viento en los periodos secos. Procedimiento de elaboración de la práctica ecoeficiente. Insumos y paso a paso. Insumos necesarios: cartón reciclado, pegamento, papel de embalaje reciclado, papel de colores rojo, amarillo, blanco, marrón, verde y azul. Paso a paso. Paso número 1. Consigue cajas. Busca cajas de cartón que ya no necesites y que puedas reciclar. Necesitarás recortar planchas de cartón para hacer 2 laterales, 20 centímetros de ancho por 35 centímetros de alto, 2 piezas frontal y posterior, 28,5 centímetros de ancho por 35 centímetros de alto, y una pieza para el fondo, 20 centímetros de ancho por 29 centímetros de alto. Paso número 2. Dibuja tus piezas. Dibuja las piezas a la medida deseada, márcalas suavemente con un lápiz o con un marcador por la parte interna. Y luego recórtalas con un cúter o con unas tijeras especiales para cartón. Paso número 3. Pega las piezas. Junta todas las piezas y decide qué lado quedará en el interior. Una vez lo tengas claro, une cuidadosamente los lados adyacentes de las piezas con silicona caliente, preferiblemente por la parte interna. Paso número 4. Asegura las uniones. Asegura las juntas de la papelera con cinta. Otra alternativa para reforzar la papelera de cartón es usar tiras de papel de embalaje. Pon un poco de cola y engancha las tiras de papel en las juntas. En este caso deberás dejar secar antes de continuar. Paso número 5. Forrado. Forra las cajas con los 6 tipos de colores para que puedas identificar de qué tipo de residuo es cada una de las papeleras.
En el tacho de basura blanco colocas los plásticos. En el tacho de basura amarillo colocas los metales. En el tacho de basura verde colocas vidrios. En el tacho de basura azul colocas los papeles y los cartones. En el tacho de basura marrón colocas los residuos orgánicos y en los tachos de basura rojo colocas los residuos peligrosos. Invitación a que otras personas realicen esta práctica ecoeficiente. Bueno, como se podrán dar cuenta, esta práctica es bastante simple y todos lo podemos hacer en nuestras casas. Los invito a todos a que cuidemos el planeta de esta manera. No es nada complicado y el beneficio será muy bueno para nuestro medio ambiente. Con esto crearemos un mejor futuro para nuestras futuras generaciones. Recuerda que una pequeña acción puede hacer un gran cambio. Aunque parezca que no ayudamos mucho, créanme que si todos ponemos nuestro granito de arena, lograremos hacer de nuestro planeta un lugar mejor para vivir. Y hablaré sobre mi práctica del coeficiente. Bueno, el nombre de la práctica del coeficiente que yo trabajé es la gestión adecuada de los residuos. El tipo de contaminación ambiental que reduce la práctica del coeficiente y los espacios que beneficia esta práctica es que la contaminación de residuos sólidos, al separarlos y al reciclarlos también, se reduce la cantidad de desechos que terminan en vertederos o incineradoras, evitando así la contaminación del suelo y también del agua y también del aire. También podemos ver los espacios que se benefician gracias a este. Los espacios que se benefician son las comunidades locales, son las áreas residenciales, son los centros educativos, las empresas y también las oficinas. Podemos ver que también tenemos un procedimiento de elaboración, ¿no?, para practicar este coeficiente, el cual necesitamos algunos insumos. Los insumos necesarios para este son los contenedores de reciclaje. Los contenedores de reciclaje también pueden ser bolsas de diferentes colores o si no contenedores específicos para cada tipo de residuo. Un ejemplo son los que vemos en los malls o en los supermercados, que son tachos, ¿no?, de basura con diferente color, y ahí tienen la especificación de qué cosas debemos de botar en cada tacho, ¿no?, para obtener ahí como que un poco para poder identificarlo. Después de eso tenemos un material informativo, el cual son carteles, ¿no?, para indicar la separación adecuada de estos residuos. Ahora podemos ver los paso a paso. El paso a paso en sí es la información y la educación. La información y la educación sirve para realizar una campaña, ¿no?, informativa para concientizar a las personas sobre la importancia de la separación y el reciclaje de los residuos. Esto también sirve para explicar los beneficios ambientales y cómo realizar una separación adecuada. Podemos también ver la identificación de los tipos de residuos, o sea, establecer diferentes categorías de residuos para la separación. Esto puede ser como quizás el papel con el cartón, el plástico, el vidrio, el metal y los residuos orgánicos. Los residuos orgánicos son todo lo que provienen de frutas o las verduras. O la comida, bueno, ¿no? Después podemos ver la distribución de los contenedores. La distribución de los contenedores es más para colocar contenedores adecuados en lugares estratégicos, ¿no?, donde vemos que pasa mucha gente o que ahí se consume mucha comida o vemos de que también hay muchos residuos. Entonces es para ponerlos ahí estratégicamente para que las personas comiencen a concientizarse y, bueno, a botar la basura donde deberían de hacerlo y a reciclar. Después también podemos ver lo que es la información sobre la separación. Esto significa que también está el colocar carteles o señalizaciones, ¿no?, cerca de los contenedores para poder guiar así a las personas sobre qué residuos deben depositar en cada contenedor. Eso también, bueno, clave es proporcionar instrucciones claras y visuales. Después tenemos lo que es el seguimiento y la gestión. Aquí podemos ver que tendríamos que realizar un seguimiento regular del sistema de separación, ¿no?, y reciclaje de los residuos. Lo que significa que tenemos que verificar también que los contenedores estén bien utilizados,
¿no? Y vaciarlos también de manera adecuada según el tipo de residuo que es. Bueno, y el último, decirles de mi parte, invitarlos a que, bueno, toda persona tiene que realizar esta práctica, ¿no? Ya que es una iniciativa de separación y reciclaje de residuos, el cual al implementarlo, ¿no? Ese sistema en tu hogar, en las oficinas, en la comunidad, en la universidad también, contribuiremos nosotros a reducir la contaminación ambiental, ¿no? A fomentar también una gestión adecuada de los residuos y, bueno, a que prácticamente la tierra sea un hogar bueno, sea un hogar saludable para todos nosotros, ¿no? Y nada, está bien así y bueno, espero que lo podamos compartir y que podamos concientizar a los otros. Siguiendo con las propuestas de solución, nuestra primera propuesta de solución es el Inventario Nacional de Bofedales. El Perú ha logrado un hito importante al desarrollar su primer Inventario Nacional de Bofedales, que tiene como objetivo identificar la extensión y ubicación de estos ecosistemas. Esto permitirá una mejor comprensión de su importancia para el país y facilitará la implementación de políticas públicas y acciones para su adecuado manejo. El inventario fue elaborado por el Instituto Nacional de Investigaciones de Glaciares y Ecosistemas de Montaña, entidad independiente del Ministerio del Ambiente. A continuación se presentan algunos de los resultados más relevantes. Primero, tenemos que los bofedales desempeñan un papel crucial en el bienestar de las poblaciones locales, ya que sirven como fuente de forraje para el ganado y como reservorios de agua, incluso durante periodos de sequía. En segundo, tenemos que, dada la actualidad del cambio climático, los bofedales adquieren una relevancia estratégica, ya que almacenan grandes cantidades de carbono y agua. Tercero, estos ecosistemas cumplen un rol prioritario en la regulación hídrica, brindando protección contra inundaciones y sustento a la biodiversidad. Y por último, tenemos que los bofedales almacenan más de 2 billones de toneladas de carbono, lo que equivale al 30% de las emisiones anuales generadas por el parque automotor a nivel mundial. Evaluación y propuesta técnica de una planta de tratamiento de aguas residuales con el fin de reuso en la agricultura. El presente trabajo denominado Evaluación y propuesta técnica de una planta de tratamiento de aguas residuales con el fin de reuso en la agricultura tiene como finalidad reducir la contaminación causada por el efecto de las descargas de aguas residuales en 3 localidades del distrito de Sama. El proceso metodológico que se plantea para la presente tesis es la identificación del área de estudio, caracterización del agua residual, estudios complementarios y finalmente plantear una propuesta de solución. Para la caracterización de agua residual se tomaron en cuenta los siguientes parámetros: la temperatura potencial de hidrógeno, demanda bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno, sólidos sedimentales y suspendidos y coliformes, termotolerantes o fecales. De acuerdo a los resultados obtenidos, se plantea la propuesta técnica de una planta de tratamiento de aguas residuales, la cual está comprendida por diferentes etapas. El objetivo general es realizar una evaluación de agua residual y plantear una propuesta técnica de una planta de tratamiento de aguas residuales con la finalidad de reutilizar el agua. Esta agua tratada para la agricultura, los lodos producidos para mejorar las características del suelo y el biogás en forma de energía calorífica. Entre los objetivos específicos es realizar una evaluación de agua residual y determinar los parámetros físicos, químicos y bacteriológicos. Plantear el diseño de un reactor anaerobio de flujo ascendente para obtener fluente agua residual previamente tratada, lodos estabilizados y biogás. Diseñar un componente en la etapa final del proceso con la finalidad de remover los patógenos y así poder garantizar la reutilización del agua residual tratada en la agricultura. Aprovechar el biogás generado en el reactor anaerobio de flujo ascendente mediante la implementación del proceso de tal manera que
que se logre producir energía calorífica, en el cual podrá ser aprovechado en otros procesos de planta, diseñar componentes para deshidratar los lodos generados en el RAFA y así puedan ser reutilizados para mejorar las características del suelo. A continuación presento una propuesta novedosa y viable para abordar la problemática ambiental identificada en la comunidad de Carhuancho en Huancavelica, Perú. Esta propuesta se enfoca en la conservación del ecosistema altoandino y aborda dos objetivos de desarrollo sostenible: ODS 15, vida de ecosistemas terrestres, y ODS 13, acción por el clima. La propuesta se llama Programa de Restauración y Manejo Sostenible de Praderas Nativas Altoandinas. Las medidas de conservación y adaptación son la creación de áreas protegidas que consisten en el establecimiento de las praderas nativas altoandinas, garantizando la preservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que brindan. La otra propuesta es restauración ecológica, implementación de programas de restauración que promueven la recuperación de las áreas degradadas y la revegetación con especies nativas adecuadas para el ecosistema altoandino. Otra propuesta es el manejo sostenible del pastoreo, que consiste en el desarrollo de estrategias de manejo sostenible del pastoreo en colaboración con la comunidad, considerando la carga animal adecuada y estableciendo periodos de descanso para permitir la regeneración de la vegetación. Las medidas de mitigación son promoción de buenas prácticas agropecuarias, capacitación a los pobladores en prácticas agrícolas y ganaderas sostenibles, promoviendo el uso de técnicas de cultivo respetuosos con el medio ambiente y la implementación de sistemas agroforestales que contribuyen a la captura de carbono. Uso de energías renovables, fomento de la adopción de energías renovables como paneles solares o pequeñas turbinas hidroeléctricas para reducir la dependencia de fuentes de energía no renovables y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. La sensibilización y educación ambiental, implementación de campañas de sensibilización y educación ambiental dirigidas a la comunidad enfocadas en la importancia de la conservación del ecosistema altoandino y los impactos del cambio climático, con el fin de promover los cambios de actitud y comportamientos a prácticas más sostenibles. Los actores involucrados son el Estado y el gobierno regional, el desarrollo e implementación de políticas y regulaciones ambientales que promuevan la conservación y el manejo sostenible de los ecosistemas altoandinos. Asignación de recursos financieros para la ejecución de proyectos de restauración y capacitación. El gobierno local también tiene una participación activa en la planificación y ejecución de las medidas propuestas, así como la promoción de la participación comunitaria en la toma de decisiones. La población también cuenta con una participación activa y compromiso de la comunidad en la implementación de prácticas sostenibles, el cuidado de las áreas protegidas y la adopción de medidas de adaptación al cambio climático. Las empresas públicas y privadas podríamos contar con su apoyo financiero y técnico a través de alianzas con el sector privado y la implementación de prácticas empresariales sostenibles en la zona. Propuesta de solución. Gobierno regional y Profonampe impulsan proyecto de recuperación del ecosistema bofedal de la laguna Conococha. El gobierno regional de Ancash, a través de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental, en colaboración con el Fondo Nacional para Áreas Naturales Protegidas por el Estado, Profonampe, una entidad privada sin fines de lucro, viene impulsando un proyecto que tiene como finalidad recuperar los ecosistemas degradados que se encuentran cercanos a la laguna Conococha. Ecosistemas de pajonal andino y bofedal. El proyecto pretende recuperar las áreas que vienen siendo perturbadas por residuos sólidos,
aguas residuales y ganadería mediante la revegetación, con especies de la misma zona para así conservar la capacidad de la regulación hídrica, conservar los hábitats de las especies locales, mejorar el atractivo turístico de la laguna Conococha. Cabe resaltar que Profonampe es una entidad especializada en la captación y administración de recursos financieros de manera eficiente, destinados a la ejecución de programas y proyectos que contribuyan a la conservación de la biodiversidad, la mitigación y adaptación del cambio climático, uniendo esfuerzos para un bien común, la conservación de la naturaleza. Mi propuesta de solución frente a la problemática. Bueno, el ecosistema elegido es bofedal. En base a los resultados obtenidos, podemos ver y afirmar también que se trata de una especie de disdicha, no muscoide. Estas disdichas muscoides son formaciones vegetales hidromórficas que se desarrollan en el fondo de quebradas, taludes o en altiplanos andinos. En sí, esta es una especie que nos favorecería una recuperación, ya que genera la mayor cantidad de turba en comparación con otras especies. Pero esta ahorita se encuentra en un estado de deterioro. Mi propuesta de solución para esto es cercarlo, ¿no? Cercarlo para que pueda promover lo que es la propagación de esta especie dentro del área cercada, más no fuera del área, ¿no? Ya que también podemos ver de que esas especies vegetales, ¿no? Que son los plantagios rígida, el plantago tubulosa y la disdicha muscoloide, en sí la idea es de cercar el área, ¿no? Para predominar la especie, ¿no? Y la fuente de agua, y a la vez también promover la propagación de esta dentro del área cercada. Podemos ver que también el bofedal alimenta directamente a esta laguna pequeña, que es una laguna que está cerca a la laguna es la laguna Ototucocha, que es la que alimenta directamente al bofedal, ¿no? Y aquí se pueden encontrar diferentes parches, ¿no? En estado de degradación. Entonces, la forma de proteger esta área es mediante cercado y la propagación de disdicha muscoide. Hablaré sobre lo que son las conclusiones y las reflexiones sobre todo el trabajo que ha sido el ecosistema bofedal de mi grupo y yo. Hablando sobre las conclusiones, podemos ver de que el ecosistema bofedal es caracterizado por su fragilidad y su sensibilidad a las perturbaciones ambientales. Este ecosistema en sí se ve afectado negativamente por diversas actividades humanas. Esto representa amenazas importantes para su conservación y su biodiversidad, ¿no? Esas actividades también hemos podido ver que pueden alterar la estructura y las funciones de los humedales y afectan también su capacidad para brindar servicios ambientales esenciales, discúlpenme. También podemos ver, ¿no? Que además de los servicios ambientales, los bofedales albergan una gran biodiversidad de especies vegetales, también animales. Estas de aquí están adaptadas a las condiciones específicas. Otros aspectos importantes que podemos encontrar y considerar en este trabajo es de que es una relación cultural de las comunidades locales con los bofedales en sí. El declive de los bofedales no son amenazas, pero las prácticas culturales y tradicionales, sino también los medios de vida de estas comunidades, ¿no? Que dependen de los recursos de esos ecosistemas. Hemos visto que también aborda los desafíos que enfrentan los humedales y aseguran su conservación a largo plazo. Esta requiere la implementación de medidas efectivas de manejo ambiental y también promover prácticas agrícolas en sí sostenibles, ¿no? Que minimicen el impacto sobre esos ecosistemas. También vemos de que la regulación de extracción de recursos para evitar la sobreexplotación a este ecosistema, crear áreas protegidas para conservarlos
y así también involucrar activamente a las comunidades locales en la toma de decisiones como lo son proteger la integridad de los humedales y la riqueza, ¿no?, de su biodiversidad. Bueno, como podemos ver también en el trabajo, vemos que estos ecosistemas son muy frágiles y bueno, enfrentarán hoy, mañana y pasado amenazas significativas, ¿no?, por impactos humanos y por su degradación. Así que tiene consecuencias muy directas para la biodiversidad, la provisión de servicios ecosistémicos y la cultura de los medios de subsistencia de las comunidades locales. Por último, también podemos ver que la implementación de prácticas efectivas de gestión ambiental y la concientización, ¿no?, sobre la importancia que son vitales para asegurar la supervivencia y el bienestar tanto de los bofedales como también de las personas que dependen de ello. Bueno, profesora, eso es todo nuestro trabajo, el que hemos puesto nuestro empeño, nuestras ganas, todo este ciclo. Espero que sea de su agrado, que le haya gustado, que nos haya podido entender bien y haya podido entender un poco más de este ecosistema bofedal que es tan importante, tanto como para el Perú como para las personas que dependen de él. Y nada, espero que todo le haya gustado y espero obtener buenas notas. Muchas gracias y tenga muy buenas tardes.